Bienvenidos a Pasado Urgente. Estamos ya en este tramo final del año 2013, la sexta temporada, buscando una porción de historia importante que tiene que ver con el deporte de La Pampa y el fenómeno del fútbol, con sus dos grandes protagonistas, Atlético Santa Rosa y All Boys. Primero All Boys en los 60 y los 70 con aquellos regionales, y después lo máximo, el pináculo del deporte pampeano, que fue la llegada de Santa Rosa a la Primera A. Pero decíamos, ¿cómo fue para Santa Rosa vivir todo aquel proceso de grandeza de All Boys, de tantas finales en el regional? Un club opacado que llegaba a los 80 sin grandes figuras y con un técnico que decía apostar a la juventud, y bueno, iba a terminar de la mejor manera. Vamos a conocer cómo se dio aquel proceso, y nada más y nada menos que con la voz de los protagonistas. La incursión de All Boys en los regionales significó un punto de inflexión para la historia del fútbol y el deporte pampeano. Una suerte de bautismo de fuego, de llama e iniciática para una provincia que, hasta la década del 70, solo había alcanzado a brillar en el deporte individual y de la mano de los hitos en el boxeo. Aún así, y a pesar de la década en la que All Boys se codió con el fútbol grande argentino, el final no fue el esperado, al punto que aquellas innumerables finales perdidas todavía buscan una justificación para aquel fracaso. En medio de aquella desazón que se perdía en los 70, la década siguiente sería el turno para el eterno rival. Y así, en 1983, Atlético Santa Rosa, recorriendo un camino sorprendente y contra todos los pronósticos, llegaría en un mítico torneo regional a un logro único e inigualable: el Nacional de AFA. La época del 70 fue un antes y un después del fútbol de la Liga Cultural. A partir de ese gran equipo que formó el doctor Ramón Turnes, con un Facio, que también, valga la redundancia, es un antes y un después porque cambió el fútbol todo. All Boys armó un equipo tal que acaparó por lejos toda la región y la Patagonia inclusive. No llegó a punto tal de que fue titulado el River de esa época, porque llegaba justo al final y ahí nomás quedaba. Fue protagonista de la Copa Argentina en un memorable partido que hubo que hacer alargue. Aquí se jugó en el Anillo Grande de Belgrano. Sucumbieron Gimnasia, entre otros con el Loco Gatti, y All Boys tuvo entre su plantel uno de los más grandes 5 que yo he visto, que fue el Gato Villalba, Made in Santa Rosa. Y bueno, y era tan imbatible que era cuestión de acertar cuántos salían. Indudablemente que la época de All Boys fue muy buena en materia futbolística, con una cantidad de jugadores que venían del fútbol grande y que actuaban en La Pampa y se les podía pagar por entonces. Pero claro, el gran suceso lo protagonizó Atlético Santa Rosa, al ir al campeonato regional con un equipo que para muchos era un equipito, que para muchos era un equipo para conformar una campaña hasta donde se pudiera llegar. Porque en esa época había una empresa que se llamaba Tabela, que aportó mucho dinero al Racing Club de Eduardo Castex, que ganó el campeonato, que trajo a Telch y Coco como directores técnicos, dos grandes figuras del fútbol argentino, que conformó un equipazo. Santa Rosa ganaba todo hasta llegar a All Boys. Y después All Boys te ganaba, y te ganaba bien, porque All Boys tenía tremendos jugadores. Santa Rosa tenía un buen equipo, recuerdo Galera, Loyola, Pereira, Diesel, San Sebastián, Sardiña, el Beto Calvo, Aníbal Alzamendi, el más grande de los Alzamendi, Bartel en el arco, Marusic, Rosane. Fíjate que casi te estoy dando los 11 titulares, ¿no? Pero bueno, All Boys tenía diferencia, tenía el Loco Galán en el arco, que para mí fue uno de los mejores arqueros que vi, Pelusa Santo, Blanco, Villalba, Zavala, el Piti Kramer, aquellos jugadores bárbaros, ¿no? Respetando también, como te digo, la historia del All Boys, que también se escribe con muchos jugadores de 10 años para abajo, pero es la que yo viví.
el dominio de Albois en la Cultural fue apabullante entre mediados de los 60 y el fin de los 70. En ese lapso, si bien el clásico seguía siendo un partido aparte, la superioridad futbolística de los auriazules era por demás evidente. Sin embargo, desde el ostracismo y la escasez de títulos, Santa Rosa inició una apuesta fuerte a sus juveniles de la mano de Jorge Sánchez, sin sospechar aún lo que venía por delante. Lentamente se fue remontando y felizmente llegamos a armar un equipo que surgió de la nada y llegó a mucho. Era presidente Héctor Ollagaray, el ingeniero, el director técnico, y Ollagaray era secundado por un grupo de gente mayor que hizo mucho por el club, como Quique López, Molensú, Aymar Chico, don Raúl Talmón, padre, y algunos que me puedo olvidar que fueron grandes señores de ahí. Cuando todo se cocinaba en la avenida en la calle Irigoyen, al 260 más o menos, que era la sede del club. Empezó el campeonato, el primer partido con Alboy, perdimos 3-2 en la cancha de Alboy. Fue el único partido que perdimos en todo el torneo. Bueno, y se llegó al final del campeonato oficial, digamos, ganamos el campeonato, y después se hacía un torneo mayor, que yo no me acuerdo si eran los 2 o 3 primeros que clasificaban. Y bueno, de acá estaba Belgrano, nosotros, no sé si era el Macachín o la María Luisa, que llamaba, es de una colonia por acá cerca, o Santa Teresa, no me acuerdo bien. Y me acuerdo como anécdota que nos relajamos de tal manera que el Toro Sánchez se enojaba cuando veníamos de los pueblos porque perdíamos. Fue todo al revés de lo que había sido el campeonato. No ganábamos un partido, creo que ganamos 1 o 2 acá de local, y veníamos viajando para Santa Rosa y el canto era ganamos, perdemos, siempre perdemos. Y el Toro Sánchez iba sentado adelante, una luna mal. Bueno, la cuestión que perdimos el mayor, lo ganó General Belgrano. Y bueno, se definió en 2 finales, la primera en cancha de Belgrano, que nos ganaron 1-0 con un gol de tiro libre de Huito Pérez, un amigo hoy día. Y al otro fin de semana se jugó el segundo partido en el Estadio Mateo Calderón, ganamos 2-0, o sea, íbamos 1-0, con el 1-0 se iba a penales, y bueno, yo metí el primero y el Pancita Subieli en el segundo tiempo el segundo, y bueno, clasificamos para el regional. Apenas iniciada la década del 80, Santa Rosa alumbró una serie de importantes jugadores surgidos de su cantera. Despojados de la presión, el equipo comenzó a mostrar una alternativa al hasta entonces apabullante dominio de Albois, y así comenzó a mostrarse como candidato. Nosotros teníamos buen equipo, pero nunca pensábamos que podíamos llegar a tanto. O sea, fue una cosa impensada realmente, ¿no? Pero bueno, se dio, se le ganó a Belgrano, y bueno, después viene el otro campeonato que tenemos que jugar al regional, y para colmo con grandes equipos, porque nosotros es una cosa nueva, porque vinieron 2 muchachos, vino a Santa Rosa para completar el equipo, vino el Callejero Erro y el Chueco Ramírez, y después aparecieron Servio, Nicolier y Parisi, que venían de Pico, los 3 de Pico. Albois sí, en esa época tuvo Colorado Facio, Gato Villalba, Blanco, Rechimón, un arquero como Galán que fue espectacular, y después bueno, los que eran más jóvenes que después también llegaron, como Tiaga, como Julio Pérez, que vinieron de afuera, pero Edilio Zavala, un 2 bárbaro, después Tergido Pérez que vino. Pero bueno, Santa Rosa lo que pasa es que no éramos muy conocidos, fuimos muy de menor a mayor, y yo creo que la clave y la base estuvo dada en la humildad que teníamos todos. Nadie se creía nada, y bueno, hasta que nos dimos cuenta que realmente teníamos un buen equipo y que había muy buenos jugadores. Por eso Santa Rosa llegó hasta donde llegó. La ingeniería del Santa Rosa, que de manera impensada llegó al fútbol grande, comenzó a construirse de abajo. En principio,
con un primer obstáculo en la Cultural. Ese primer paso sería con Belgrano, en medio de un fútbol cultural que empezaba a sanar las heridas tras el fracaso de All Boys. Se acercó mucha más gente, como es normal, siempre cuando pasa una cosa así. Y bueno, estaba el presidente Rulo Battistoni, estaba el ingeniero Yagaray, se acercaron varios, y bueno, sí, se juntó dinero, no sé si a su vez la provincia también aportó lo suyo, y se armó un equipo, lo que se quería dejar la base de lo que había ganado el campeonato local, como debía ser, y traer algunos refuerzos por línea. Bueno, vino Rubén Erro, el callejero, De Carlo, que ya había quedado de jugar las finales con Belgrano, que ahí ya había venido Callejero también. Y bueno, vino Carlito Argañará como segundo arquero de General Belgrano, Cacho Bornes, el Chachi García de Belgrano, y bueno, y el mejor 5 que tuvimos en La Pampa, el Choco Ramírez. Cuando jugamos con la final con Belgrano ya se veía que había un equipo, una base bien armadita, y después con los refuerzos que llegaron, que fueron espectaculares, como Luis Servio, París y Nicolier, 3 jugadores fundamentales. Después vino el Calle Erro también, que es muy buen jugador. Di Carlo, vino un chico que había venido de refuerzo al Boy, también vino para nosotros refuerzo en ese regional, muy buen jugador también. Y sobre todo muy buena gente, mucha humildad, entonces se formó un grupo bárbaro. Bueno, nosotros empezamos muy despacito en el regional y después nos dimos cuenta que fuimos creciendo partido a partido. El primer paso, en esa final conseguida ante el tricolor, comenzaba a preanunciar un equipo que se iba a distinguir por su carácter y solidez. Sin mayores pretensiones, el equipo de Sánchez mostraba acaso lo necesario: equilibrio en todas las líneas y una fortaleza aportada por la juventud y refuerzos precisos. Tabela, que era el equipo de Casté, era un equipo profesional. Prácticamente era profesional, eran todos jugadores pero de nombre. Está bien que en algunos estaban de vuelta, digamos ya, pero en el medio eran muy buenos jugadores, que era Tojo, Telch, Estergidio Pérez, el hermano Julio, pero era un equipo bárbaro realmente. Y estaba Cipoletti también, que tenía muy buen equipo. Y bueno, nosotros nos empezamos a preparar bien, y bueno, así se larga el torneo, digamos, el regional. Y el regional realmente fue muy bueno, espectacular, porque salimos invictos. El proceso Santa Rosa del 80 para arriba, creo que por ahí el gran partícipe de todo fue Héctor Sánchez, que empezó a poner los chicos del club, hasta que se fue armando el equipo, y en el año 82 salimos campeones oficial, después de vencer primero a Macachín, después le ganamos a Sportivo Cultural de San Martín, salimos campeones oficial, y de ahí venía una definición para jugar el torneo regional. Belgrano había ganado otro campeonato el anterior, entonces había que definir con Belgrano quién representaba al regional, o Santa Rosa o Belgrano. El primer partido perdimos 1-0, dirigió Crespi, que venía de árbitros de Buenos Aires, y el segundo partido le ganamos 2-0 nosotros, con gol de Munguía y un gol mío faltando 10-15 minutos, que me acuerdo que fue como un premio al sacrificio que habíamos hecho con Alberto. Durante muchos años íbamos los dos solos a entrenar, 1 hora antes, o nos quedábamos siempre entrenando antes porque nos gustábamos y queríamos probar eso de jugar un regional. Y se dio, porque con un gol de él primero el primer tiempo y un gol mío en el segundo tiempo, una cancha que estaba repleta de Mateo Calderón, ganamos 2-0 y el pasaporte al regional. De la nada ganamos el torneo. Los clubes felizmente entendieron que uno solo no iba a hacer nunca nada, y All Boys se puso a disposición y Belgrano también, y se juntaron, se reforzaron para el regional con de Belgrano vino el Chachi García, Argañarás el arquero y Erro, el callejero, que estaba en Belgrano en ese entonces. Y de All Boys, o por ahí estaba en All Boys, porque él saltimbanqui de un cuadro a otro, y siempre brindándose por el fútbol.
vino también de All Boys jugadores, y de Pico vinieron Daniel Parisi, Víctor Nicolier y Luisito Herbio. Y llegaron un jueves y el domingo ya debutamos con el famoso Racing de Tabela. Con el pasaporte al regional en mano, Santa Rosa aparecía como el último de los candidatos en una zona compleja, integrada con equipos que se habían jugado todo de cara al nacional, como el caso de Racing de Castex, el denominado Racing de Tabela, por el cuantioso aporte de una empresa, hasta que se había dado el lujo de contratar como técnicos a 2 estrellas de San Lorenzo, Miguel Ángel Tojo y Roberto Telch. Jocosamente decíamos en la sede, vamos a ir con una bolsa grande, porque el Racing de Tabela era Telch, Tojo, estaba Tito Mancilla, hoy técnico de Deportivo Anguilense, después jugó en Santa Rosa, estaba Daniel Parisi, era un cuadrazo. Y bueno, yo creo que si no hubieran tenido tanto respeto a los chicos, daban el batacazo esa tarde. Vinimos 0-0, eufóricos. Al sábado siguiente nos tocó Atlético Cipolletti, otra vez de noche, en la tacita de Cipolletti, la doble visera que le llaman. También sacamos un resultado halagüeño y ya empezó el sueño a hacerse realidad hasta llegar con un punto arriba a Plaza Winkle. Tuvimos partido como el primero, sobre todo, con Racing de Castex, con Tojo Telch de técnico, con varias figuras a nivel nacional que, bueno, habían jugado ya en algunos equipos de la B y bueno, Racing de Castex también se jugó al todo o nada en ese campeonato y armó realmente un equipazo, que después, bueno, quedaron 2 o 3 jugadores para jugar el torneo nacional con nosotros, como Daniel Petrucci, terrible jugador, 9, y Tito Mancilla, un 10 exquisito, jugadorazo, y Charif, Piquito Charif. Ahí traemos un 0-0, sí, nos dimos cuenta de que, bueno, que no eran ningunos cucos, salió un partido parejo, con chance para los dos, y la segunda fecha nos toca nuevamente de visitante con Cipolletti, que de ese equipo sí uno ya había sentido nombrar, porque ya había participado, muy buen equipo. Y bueno, fuimos allá, jugamos de noche, me acuerdo, y también otro 0-0. Nosotros, figura espectacular, Ricardo Pizá con la defensa, sacaba todo. Y lo tuvimos para ganar en el segundo tiempo. Con Pancita tuvimos una situación de gol clarita cada uno, no la pudimos definir, una por arquero, otra porque la tiramos afuera. Y un 0-0. Ahí conocí también un número 5 excelente, que después vino a jugar a Atlético Santa Rosa más adelante, porque él vino por trabajo, Gerson Alarcón, muy buen jugador. Y bueno, al tercer partido ya jugamos de local con Alicopa de Bariloche, le ganamos bien 2-0, y ya, bueno, ya ahí nos empezamos a entusiasmar porque venía bien la cosa, veníamos primeros, y Alianza venía a 1 punto, 2 puntos nuestros. En el empate conseguido ante el Racing de Tabela, dejó en claro que Santa Rosa asomaba como un equipo compacto y por demás fuerte para aquella compleja zona del regional. Después vendrían sorprendentes actuaciones ante Cipolletti, un grande del fútbol del sur. La gente se fue acercando mucho, fue creciendo en este equipo y bueno, nosotros veíamos eso también y te incentiva mucho, ¿no? De ver la gente que se empezó a acercar, que empezó a ver el equipo que iba de menor a mayor, que iba progresando. Y bueno, fue el primer partido que jugamos con Racing de Tabela, que ellos se manejaban tipo profesional, porque había venido Telch y Tojo de técnico y trajeron muchos jugadores de Buenos Aires. Entonces se manejaban a nivel profesional, entrenaban en doble turno. Yo me acuerdo cuando fuimos a jugar a Pico el primer partido, pasábamos por Castex y ellos estaban relajándose fuera del hotel, ahí en Castex, con una indumentaria y eran tipo profesional. Nosotros pasamos muy humildemente por ahí y de ahí sacamos un resultado bárbaro con un equipo que realmente tenía muy buen plantel, porque ya te digo, entrenaban en doble turno y le hicimos un buen partido. Bueno, de ahí la gente se empezó a acercar y ya después partido tras partido, cuando llegábamos de afuera a la institución, a la calle Irigoyen, nos esperaba un montón de gente
Y ya como que íbamos creyendo nosotros mismos que por ahí podíamos llegar. Yo tengo una anécdota, mirá, con Pancita Subieli. Estábamos en una mesa en el Club Santa Rosa y bueno, le habíamos ganado a Macachín la final por penales, fue cuando entramos al regional. Y a mitad del regional por ahí le digo al Pancita, mirá cuando lleguemos al nacional, cuando traigamos los equipos grandes a jugar por los puntos de Club Santa Rosa. Pero se lo dije como un sueño, y fue algo increíble que se dio de esa manera. El primer partido realmente fue un partidazo porque ellos pensaron que ganaban, ¿viste? Y bueno, nosotros le jugamos de igual a igual, jugamos un partido espectacular y ahí nos dimos cuenta de que en la cancha somos 11 y que se podía, que nosotros estábamos a la misma altura. El segundo partido era con Cipolletti, que eran los dos equipos más fuertes, que los jugamos allá en Cipolletti, y ahí empatamos también. Y bueno, cada vez nos íbamos agrandando más porque el equipo se veía que estaba más conformado, más firme. Era realmente un equipo, era. Porque es muy difícil formar un equipo. De a poco los hinchas y toda la Santa Rosa futbolística comenzó a soñar. Entrenamientos con público, viajes largos para seguir al equipo y el interés de los simpatizantes de otros clubes de la ciudad por la marcha de Atlético en el torneo. Ya daban clara muestra de que algo grande estaba por llegar. El grupo que había tirábamos todos para un lado, es más te digo, hubo jugadores que por ahí quedaron afuera cuando fuimos a jugar como sea Bariloche, quedaban afuera del plantel y como que el club por ahí no los podía llevar y nosotros mismos juntamos dinero de nosotros mismos y los llevamos y le pagamos el hotel y la comida a nosotros, para que estuvieran con nosotros, así que hasta ese extremo, fue algo impresionante, era impresionante. El plantel, la humildad que tenía ese plantel, yo creo que más llegamos por eso. A lo mejor había buenos jugadores, no te digo que no, porque hubo jugadores como Alberto Munguía, Nicolier, los Castillitos, el Choco Remire que vino de refuerzo que lo había traído el Boy, un jugador extraordinario. Después Chiquito Rodríguez, conmigo nos complementábamos muy bien. Luis Servio, una calidad, y Daniel Parisi, que era una fiera, así que, o sea, hubo muy buen plantel, pero se basó más en la humildad, en el compañerismo que había. En esta primera parte pudimos ver cómo se fue gestando aquel sueño que parecía impensado, ¿no? Y era nada más y nada menos que una década del 80 marcada por el interés de los clubes del interior por llegar a la primera y el fútbol que era un gran fenómeno de masas. Y allí Santa Rosa hacía una apuesta con clubes como el Racing de Tabela en Castex, que ponía lo mejor y parecía impensable la llegada de Santa Rosa. Sin embargo, sin proponérselo, iba subiendo peldaño por peldaño y de pronto Santa Rosa y La Pampa se volvían a contagiar de fútbol. Pero eso va a ser la próxima semana.